versatility, and affordability with workhorse reliability. Like other Hitachi MR, CT, and ultrasound products, the View CT is designed for more open access, allowing high quality and comfortable scans of obese and tall patients. Pioneering technologies make the View an outstanding workhorse CT. Hitachi's next-generation IPV iterative reconstruction performs vision modeling for excellent image quality with an appealing natural texture for clear and precise results. This is accomplished by IPV producing images that closely match the noise power spectrum of filtered back projection. The View features an open design 80-centimeter aperture combined with a powerful automated lateral shift table, so patients can be more easily and accurately positioned. The View's 80 Buenas noches, bienvenidos. ¿Me escuchan, verdad? Buenas noches, Elena. ¿Cómo estás? Buenas noches, ya estamos transmitiendo. Buenas noches, Camilo. Buenas Bienvenidos todos. Esperaremos a las 8 en punto. Perfecto, doctora. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias. Hitachi's automated lateral shift table facilitates patient positioning with a wide shifting range that totals 200 millimeters, allows precise centering on the patient's anatomy of interest. Independent studies have shown that by imaging with the lateral shift table and small bow tie filter together can provide lower patient dose with higher spatial and contrast resolution. The View includes a new user interface with Synergy Drive to simplify and automate operator tasks to accelerate exam workflow. The View's new auto pose feature suggests individual patients' scan range settings automatically based on the system's observations of patient anatomy during the initial scanogram or scout imaging. With Synergy Driver using interface granting streamlined control of the scan and reconstruction process. Scenario View CT by Hitachi. A combination of practical use innovations and cutting-edge technology. A workhorse machine that answers your CT scanning needs in a value-based platform.
Buenas noches para todas las personas que están conectadas el día de hoy para nuestro webinar que iniciamos como lo hacemos todos los meses. De parte de Taichi Holdings, Hitachi Latinoamérica, les damos un gran saludo para todos ustedes. Espero ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Doctora Elena, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Agradecemos una vez más a Hitachi y a Tecnasa por este auspicio para permitirnos llegar a más en el webinar de AMPEME mensual. En esta ocasión vamos a tener un gran invitado, como siempre AMPEME buscando a los mejores profesores, y tenemos el gusto de presentar al doctor Marco Oriundo. Antes de presentarlo, y mientras se van conectando, porque la mayoría va llegando de clases, también de sus trabajos, déjeme compartir pantalla para la presentación previa. Por favor, doctora, ya está activo. Buenas noches nuevamente. Mientras se van conectando, tenemos el agrado de estar en una asociación, una alianza estratégica con la Sociedad Peruana de Ultrasonido Musculoesquelético y también con el Peruana de Ultrasonido y con AMPEME, ¿no?, para difundir cada vez más la patología musculoesquelética, el adecuado diagnóstico y el tratamiento. Y por eso, desde el año pasado estábamos en el pandemia tratando de hacer webinars continuamente que nos han estado pidiendo los médicos, y estamos por eso difundiendo el conocimiento. Nuestra idea es poder que los diagnósticos adecuados lleguen a todos los pacientes y que se manejen de acuerdo a lo que el paciente lo necesita. Nos quedamos cortos con ultrasonido, nos pasamos a resonancia, nos pasamos a autorresonancia, hacemos intervencionismo. Hay que manejar todos los métodos en beneficio del paciente. Ahora, presentarles nuestro próximo congreso de AMPEME, del 8 al 10 de julio, que va a tener una modalidad presencial y otra modalidad virtual. En la modalidad virtual vamos a ver que tenemos grandes ponentes de Brasil, Chile, Argentina, Perú, entre ellos el doctor Marco Oriundo. Son clases que van a estar libres en una plataforma virtual, más o menos por 2 semanas. Ustedes van a adquirir estas clases que son de lujo y que tocan temas del momento, de ultrasonido, de resonancia, de intervencionismo, de la patología musculoesquelética. Esperamos contar con ustedes. Y bueno, ahora sí tengo el gusto y el honor de presentar al doctor Marco Oriundo. El doctor Marco Oriundo es un médico peruano, médico radiólogo, egresado de San Marcos, que ha hecho la residencia en el Hospital Daniel Acides Carrión. Se ha especializado en radiología musculoesquelética, más que todo es una subespecialidad en el Hospital General de Ottawa, en Canadá. Has hecho su fellow en Estados Unidos también, y es ex médico radiólogo del Centro Naval. Ahí ha tenido la ventaja y el gusto de desarrollar los protocolos de resonancia y artorresonancia, con guía ecográfica y tomográfica, que es muy importante. También actualmente es jefe de la División de Radiología de Musculoesquelética de Resocentro, una entidad muy prestigiosa y representativa de nuestro país. Y bueno, le damos la bienvenida a Marco, gracias por estar acá. Sé que tienes mucho tu tiempo muy justo como todos, pero gracias por compartir tu conocimiento y muchos éxitos, Marco. Estamos en buenas manos contigo. Gracias, Marco. Buenas noches, Elena. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los participantes a esta clase virtual. Es para mí un gusto poder compartir este conocimiento acerca del síndrome de glúteo profundo. Permítanme presentar la ponencia. Ok, perfecto. Ya la estamos visualizando. Muy bien. Entonces agradezco a Elena Pari por la invitación, igual a la doctora Martita Tarazona, y todo a AMPEME por la invitación a este webinar. Los objetivos de esta charla es conocer la anatomía del espacio subglúteo a través de la resonancia magnética. Es también reconocer las distintas patologías que condicionan el síndrome de glúteo profundo. Entonces, primero, ¿qué es un síndrome de glúteo profundo? Es el dolor o adormecimiento o la parestesia en la región glútea, cadera o la cara posterior del muslo, con o sin irradiación al miembro inferior. Típicamente estos pacientes tienen una intolerancia a permanecer sentados por más de 20 a 30 minutos. Eso genera el dolor o el adormecimiento en todo el miembro inferior.
Estos pacientes, la mayoría de ellos van a acudir a una resonancia magnética y la resonancia magnética debe ser negativa para explicar la patología del paciente, para explicar los síntomas del mismo. ¿Y qué significa todo esto que he mencionado? Bueno, les voy a presentar este caso para que tengan una idea de lo que me estoy refiriendo. Una mujer de 29 años que tiene dolor en el glúteo derecho con irradiación a la pierna. Su médico tratante piensa que esto es un problema de una radiculopatía compresiva a nivel de la columna lumbar y le pide su resonancia magnética. Y en la resonancia magnética de columna vemos pues que tiene su patología discal, su hernia, muy bien, a nivel subarticular izquierda, una hernia que no contacta a la raíz nerviosa de L5, que al costado de la flecha, te pueden ver la raíz nerviosa tranquila, no ha sido contactada, ni tampoco contacta a la raíz de L4 izquierda en su salida foraminal. Esa es la raíz, la hernia está por acá abajo. Además que todos estos hallazgos de la resonancia magnética son del lado izquierdo, y esta paciente viene por un dolor glúteo del lado derecho, con irradiación al miembro inferior. Entonces no hay una concordancia entre las imágenes y la sintomatología del paciente. Retorna por una resonancia de cadera derecha. En nuestros protocolos de resonancia de cadera siempre hay unas imágenes de pelvis y encontramos esto. Vean la diferencia del tamaño y de la intensidad de señal de los nervios ciáticos. Bien, encontramos la explicación del dolor. Sí, hay una neuritis del nervio ciático. Pero ¿cuál es la causa de esa neuritis o del atrapamiento del nervio ciático? Y eso es lo que les voy a explicar en esta clase. Bien, entonces tenemos por definición dolor o adormecimiento de región glútea, cadera o parte posterior del muslo con o sin irradiación al miembro que no tiene hallazgos que sean explicados por una resonancia de columna y que entonces hay que buscar un atrapamiento del nervio ciático. Y en esta imagen de resonancia magnética con una reconstrucción coronal oblicua podemos ver el nervio ciático recorriendo la parte intrapélvica y la parte extrapélvica. En la región intrapélvica puede haber tumores o masas que estén comprimiendo el nervio ciático y que generen la explicación del problema del paciente, que no es parte de la charla, sino más bien la parte extrapélvica, lo que se conoce como espacio glúteo, puede ser un lugar de atrapamiento del nervio ciático. Y esta patología es la que se conoce más habitualmente como síndrome piramidal o síndrome piriforme, la cual tiene algunas maniobras clínicas que el tratante puede realizar buscando despertar la sintomatología del paciente, así como una serie de puntos gatillos. Pero todo esto no solamente le va a decir al tratante que el paciente tiene un atrapamiento de nervio ciático en el espacio subglúteo. Y el espacio subglúteo tiene como dos puntos importantes. O es de origen piramidal, lo que se conoce como síndrome piramidal, o es de origen no piramidal. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, primero conozcamos los límites del espacio subglúteo. La escotadura ciática, el agujero ciático mayor, por ahí sale el músculo piramidal y el nervio ciático. Y en esta imagen axial de pelvis en T1 tenemos que el espacio subglúteo está entre el glúteo mayor y el glúteo medio. En esa parte de acá. Por aquí ya está saliendo el músculo piramidal, estamos en este corte. Sale el músculo piramidal, sale el nervio ciático, músculo piramidal, nervio ciático. Y tenemos el glúteo mayor, límites por la parte profunda, límite superficial está el glúteo medio. Y hacia el lateral está la banda iliotibial. Y hacia el lado medial está la fascia sacrotuberosa y falciforme. Muy bien, entonces estamos bajando todavía. Este es el recorrido del nervio ciático. Vean ustedes el músculo piramidal y todo este es el espacio. Vamos a repetir de nuevo. Este es el espacio del glúteo profundo o subglúteo. Entonces seguimos bajando y llegamos hasta el origen de los isquiotibiales. Hasta este nivel es el espacio subglúteo que en el límite superior va a tener el cuello femoral y la línea áspera, así como también a la banda iliotibial por el lado lateral. Entonces, ¿cuál es el contenido de este espacio subglúteo? Está el nervio ciático, el cual va a generar los síntomas del paciente. Tenemos el músculo piriforme,
al músculo gémino superior e inferior y el obturador interno, que forman un complejo gémino obturador, así como el músculo cuadrado femoral. Vamos a ver esta imagen, donde tenemos el recorrido del nervio ciático en imágenes axiales T1, que son muy buenas para ver su salida hasta los foraminas de L5, S1 y S2. Bien, vean acá el recorrido del nervio ciático. Las imágenes T1 son muy buenas, son muy anatómicas y nos ayuda porque el nervio ciático está rodeado por un paquete graso y lo podemos ver cómo pasa a través del espacio subglúteo, a través de todos estos músculos y sus relaciones con ellos. Entonces, ¿cuáles son los causantes del atrapamiento del nervio ciático en el espacio subglúteo? El famoso músculo piramidal, que generaría el síndrome piramidal o piriforme. Puede haber también bandas fibróticas, puede haber un síndrome obturador interno gémino, puede ser causas ortopédicas o traumáticas, patología de los propios isquiotibiales y el pinzamiento isquiofemoral. Cuando hablamos del músculo piramidal, sabemos que este músculo es uno de los rotadores externos de la cadera que evita la traslación posterior de la cabeza femoral. Y para poder decir que este músculo es el causante del atrapamiento del nervio ciático, tenemos que ver algunas características. El músculo está hipertrófico, ocupando más espacio y haciendo una estenosis al espacio donde recorre el nervio ciático. O hay un atrapamiento porque fibras del nervio ciático están pasando a través del músculo piramidal. Y acá tenemos una clasificación de que 6 formas que puede atravesar el nervio ciático en su relación con el músculo piramidal. La más común es que todo el paquete del nervio ciático, todas sus fibras pasen en forma conjunta por debajo del músculo piramidal. Hay otras formas que pasan un fascículo entre las fibras y otro por debajo. Otro que pase un pequeño fascículo superior al músculo y otro gran paquete que pase por debajo. Y así sucesivamente. Tenemos 6 formas de que se puede clasificar este recorrido y todas son variantes anatómicas. Muy bien, entonces si acordamos del caso que les presenté de la paciente mujer con dolor en el glúteo derecho y con erección en la pierna, que no tenía problema o no tenía una patología lumbar que explique su causa del dolor, vemos acá en las imágenes axiales en STIR que hay una diferencia, una asimetría del volumen de los músculos piramidales, siendo el músculo piramidal derecho más grande que el izquierdo, discretamente. Además, yo les mostré esta imagen al inicio y veíamos que el nervio ciático estaba grande y de mayor señal. Y adyacente al nervio ciático hay una pequeña imagen, muy pequeñita, también ovalada y de mayor señal. Esa imagen era un fascículo del nervio ciático. Vean acá, este es el nervio ciático, su paquete mayor, y este es el pequeño paquetito que que estaba yo mostrando hace un momento, que atraviesa las fibras de este músculo piramidal. Aquí también estamos viendo cómo atraviesa las fibras y cuando este ya había atravesado todo por debajo. Y ese era el causante del síndrome piramidal de esta paciente o el síndrome de glúteo profundo de este paciente. Entonces teníamos un músculo piramidal discretamente más hipertrófico con respecto al otro lado y había una variante de su recorrido en relación con el nervio ciático. Unas pequeñas fibras que pasan entre el vientre muscular del piramidal. Entonces, no hay que tener siempre, cuando evaluemos el nervio ciático, ver cómo está recorriendo todo el espacio subglúteo y principalmente a través cuando pasa cerca del músculo piramidal, porque puede estar ahí el causante del dolor, ¿no? Y lo que tenemos nosotros era esta clasificación, un pequeño fascículo que pasa entre las fibras y un gran fascículo que pasa por debajo, que en frecuencia es el segundo en frecuencia. El primero en frecuencia es que todo el fascículo del nervio ciático pase por debajo del músculo piramidal. Este es otro caso, paciente varón, 32 años, con dolor glúteo post-ejercicio. Solamente tenía dolor glúteo después de hacer ejercicio, acompañado de adormecimiento de los dedos de los pies. O bueno, del pie de ese lado, del pie izquierdo, disculpen.
Vean de nuevo la imagen. Vamos al lado izquierdo. Y ahora yo voy a frenar un poco la imagen a este nivel. Muy bien. Si se pudieron dar cuenta, aquí está pasando unas pequeñas fibras, estas pequeñas fibras, entre el vientre muscular, y ese otro paquete pasa libremente. Voy a toser un poco para que lo vean de nuevo. Y ahí está. Muy bien, entonces tenía un síndrome piramidal diagnosticado clínicamente, y nosotros en la resonancia magnética vimos de nuevo esta variante, ¿no? Un pequeño fascículo que pasa entre las fibras del músculo piramidal y un gran fascículo que pasa por debajo de la fibra piramidal. Este es. Sin embargo, en las imágenes STIR, a diferencia del primer caso que les presenté, no tenía alteración de señal. No había un cambios inflamatorios en este momento, en el momento de la adquisición de la imagen de resonancia magnética. Entonces, lo único que podemos decir es describir esta variante anatómica y decir que eso podría estar en relación con un síndrome de glúteo profundo, y que tenía que ser relacionado, pues, por la parte clínica del médico tratante. Y este es otro caso más sutil, que también tenía unas pequeñas fibras del nervio ciático atravesando el músculo piramidal y otras fibras que están pasando ya por debajo del mismo. La misma variante, la más frecuente de las variantes es esa. Y además un músculo piramidal más hipertrófico con respecto al otro lado. Cuando vemos el STIR, aquí sí hay un pequeño foco de mayor señal justo de las fibras que pasan entre el músculo piramidal. Entonces, este es un síndrome de espacio, del síndrome de espacio subglúteo o síndrome de glúteo profundo por el músculo piramidal. Pero tenemos que recordar que esto es una variante anatómica. Y este es un caso de una paciente totalmente asintomática que se le hizo este estudio para, en pos de mejorar nuestra neurografía, y encontramos esta variante anatómica. Justo el nervio ciático está pasando, un grupo pasa por debajo y otro grupo pasa entre las fibras. Podemos ver acá también esta secuencia STIR volumétrica en MIP, que hay un fascículo que está pasando por debajo, otro fascículo que está pasando entre las fibras, y en la difusión también se ve como un fascículo pasa por debajo y otro fascículo pasa entre las fibras. Estos son fibras del músculo piramidal. Entonces, esto es una variante anatómica, hay que buscarla, y si hay clínica de un síndrome de glúteo profundo, entonces tenemos todo para poder decir que este es un síndrome de glúteo profundo por patología del músculo piramidal. Las bandas fibróticas o fibrovasculares son difíciles de ver, y lo que van a generar son evitar el normal acompañamiento del nervio ciático a los movimientos propios de la cadera. Lo atrapan al nervio ciático y generan una neuritis isquémica, y el tratamiento de una banda fibrótica es quirúrgico endoscópico. Pueden ser localizadas en el nivel proximal, a nivel del agujero ciático mayor, a nivel media entre los músculos obturador interno, géminos y el piramidal, y a nivel distal, a nivel del espacio isquiofemoral. Y es en este nivel distal que es lo que más encontramos nosotros las bandas fibróticas, y ya en cuadros corónicos. Por el mecanismo tenemos tres tipos de bandas fibróticas descritas en la literatura. Tenemos las bandas tipo 1 o en puente, que van desde el trocánter mayor hasta el agujero ciático, y hacen pues un puente al nervio ciático irritándolo a él mismo. El tipo 2 o adhesivas es que van desde el trocánter mayor o desde el ligamento sacrotuberoso hacia la banda, hacia el nervio ciático, atrapándolo a ese nivel. Y el otro es la tipo 3 o anclada, que las bandas fibróticas van del nervio ciático, lo engloban y van hacia otras partes blandas adyacentes. Y generalmente lo vemos en el espacio del cuadrado, o espacio del músculo cuadrado-femoral o isquiofemoral, y ya después explicaré por qué está pasando esto. Bien, y estas bandas fibróticas se ven como líneas hipointensas, y hay que tener muy cuidado cuando se intenta plantear este diagnóstico, de no confundirlos con los paquetes vasculonerviosos que acompañan a este espacio. Entonces, aparte del nervio ciático,
hay otros paquetes vasculonerviosos que atraviesan al músculo piramidal por encima o por debajo del mismo y que nos podrían confundir con que estos son bandas fibróticas. Tenemos al fémur cutáneo posterior, al glúteo superior, glúteo inferior, al obturador interno y al cuadrado femoral, así como también al nervio pudendo. Bien, entonces era una mujer de 35 años con dolor de glúteo izquierdo, hacía atletismo semanalmente y se quería descartar un síndrome piramidal y encontramos esta imagen lineal hipointensa en T1 a nivel del paquete graso del espacio subglúteo, está muy cerca del nervio ciático, parecía un tipo puente, pero cuando lo veo en las imágenes de STIR me desilusioné porque veía pues que era un paquete vasculonervioso. Entonces no era el causante de la patología del paciente. En este caso no pudimos demostrar cuál era el causante del atrapamiento del nervio piramidal, del nervio ciático, disculpen ustedes. Otro es el síndrome obturador interno géminos, que es muy raro y difícil de demostrar. Igual que el piramidal, tenemos que ver que haya una hipertrofia del mismo o que el nervio ciático está atravesando su recorrido por otro nivel que no es el habitual. Entonces, que lo que haría es como un efecto de tijera entre el músculo piramidal y todo el obturador interno gémino el nervio ciático, lo comprime. Y bueno, entonces veamos estas imágenes. Esto es una ortorresonancia de cadera, pero que estoy usando para ver las relaciones del nervio ciático junto con el piramidal y el obturador interno gémino, el complejo obturador interno gémino. Veamos bien, acá está el músculo piramidal, por debajo de él va a pasar el nervio ciático, y por encima de lo que es el isquio está el obturador interno gémino, y en este espacio pequeño está pasando el nervio ciático. Entonces ven ustedes, estos dos grupos musculares pueden hacer un fenómeno de pellizcamiento del nervio ciático si es que alguno de ellos está hipertrofiado. En este caso, en la sagital lo podemos ver mejor. Podemos ver acá el músculo piramidal, el nervio ciático y el obturador interno gémino. Y en esta axial oblicua, bueno, podemos ver el músculo piramidal, el obturador interno gémino y vean cómo está pasando entre ambos paquetes musculares el nervio ciático. La patología del pinzamiento isquiofemoral probablemente es una de las más conocidas de los pinzamientos extraarticulares de la cadera. Es una estenosis del espacio isquiofemoral que va a condicionar un dolor en la cadera. Aquí tenemos que evaluar al músculo cuadrado femoral, que va en las fases agudas a tener un aumento de señal por procesos inflamatorios, pero en una etapa crónica este músculo se va atrofiando y volviéndose más con infiltración grasa. Y asimismo el nervio ciático pasa adyacente a este músculo cuadrado femoral en este espacio isquiofemoral. ¿Y cuál es el valor normal del espacio isquiofemoral? De 23 más menos 8 milímetros. Lo importante es saber que cuando mide menos de 15 milímetros el espacio isquiofemoral, tenemos una sensibilidad y una especificidad alta para pensar en un pinzamiento isquiofemoral. O también cuando tenemos el espacio cuadrado femoral que mide menos de 15 o de menos de 10 milímetros. Entonces, esta estenosis de estos espacios junto con cambios atróficos del cuadrado femoral nos hacen pensar en pinzamiento isquiofemoral. Cuando es crónico, comienza a generar las bandas fibróticas que ya les mencioné. Aquí tenemos mediciones del espacio isquiofemoral. El azul es el isquiofemoral y el rojo es el espacio cuadrado femoral. Entonces, para medir el isquiofemoral es desde la cortical del isquio y la cortical del trocánter menor, que forman el espacio más corto entre ellos. Y para el espacio cuadrado femoral es entre la entesis del tendón semitendinoso o semimembranoso con el trocánter menor. Entonces le dije, ese espacio debe medir más de 15 y este debe medir más de 10. Menores de esos valores es patológico y lleva a un pinzamiento. Y vean que el nervio ciático pasa a más o menos 1.5 a 2 centímetros del isquio y muy cerca o superficial al músculo cuadrado femoral. Se ha visto que con la edad, conforme vamos envejeciendo, este espacio va a ir disminuyendo y también por partes anatómicas óseas de la pelvis, sabemos que las mujeres tienen el espacio isquiofemoral
menor longitud que el espacio en los hombres. Entonces, el sexo femenino está más predispuesto a formar estos pinzamientos. ¿Y qué es importante? Entonces, primero saber que la posición de la rotación de la cadera es importante para la valoración del espacio isquiofemoral. Este es un mismo paciente. Vean ustedes, si es que yo le tomo la resonancia con rotación externa, el espacio isquiofemoral disminuye en 12 milímetros aproximadamente. Y si yo le hago rotación interna, el espacio isquiofemoral está en 18 a 18.5 milímetros aproximadamente. Uno es patológico, el otro es normal. Importante, los protocolos de cadera están establecidos con piernas en rotación interna. Los pies un poco en rotación interna de 10 grados a 15 grados aproximadamente, y ahí han sido medidos las tablas que les presenté, y la medición entonces, para que tenga valor diagnóstico, tienen que hacer con una pequeña rotación interna. Entonces, un tercer caso, paciente mujer, 43 años, con dolor en ambas regiones de glúteas y en cara posterior del muslo a predominio derecho. Y ustedes pueden ver, ya les he mostrado lo normal, que esto está disminuido, está estenosado este espacio isquiofemoral. Tanto las imágenes T1 como las imágenes STIR. Ya no vale, bueno, no lo he medido aquí, pero se nota que el espacio está estenosado. Y asimismo, en el T1 podemos ver que el músculo cuadrado femoral, que es este que está acá, tiene hipotrofia e infiltración grasa. En las imágenes STIR, este músculo tiene todavía cambios inflamatorios, igual este músculo. Y adyacente al músculo, vean, ya no hay un paquete graso totalmente que divida el músculo del nervio ciático. Hay algo que lo está pegando, probablemente bandas fibróticas que estén pegando al nervio ciático, a este músculo cuadrado femoral, y al estar inflamado por el pinzamiento, está generando una inflamación por contigüidad al nervio ciático y despertar las molestias del paciente, estas irradiaciones a los miembros inferiores. E igual pasa en el lado izquierdo, pero es más severa la inflamación en el lado derecho. Este es otro caso, una mujer de 36 años con una sensación rara en cadera derecha, de 3 años de evolución, tenía pinzamiento isquiofemoral, vean en los espacios isquiofemorales están en 9 milímetros, y en el lado izquierdo podemos ver la marcada hipotrofia y atrofia muscular, eso es de larga data. En el lado derecho también tiene, es filiforme ese músculo cuadrado femoral. El nervio ciático en el lado izquierdo está separado por un paquete graso que lo está separando del fémur y tanto del músculo. Y en el lado derecho no, en el lado derecho igual tiene una imagen hipointensa que parece que lo está pegando al pobre remanente de cuadrado femoral que queda ahí. Veamos que en las imágenes STIR hay cambios inflamatorios en este espacio isquiofemoral que engloban también los cambios inflamatorios al nervio ciático y el cual tiene mayor señal con respecto al lado contralateral. Ese mismo caso, cuando ya estamos pasando, ya pasamos el espacio isquiofemoral y estamos a nivel de los espacios de los obturadores internos géminos, vemos que en el lado izquierdo, en el lado derecho, disculpen, el nervio ciático no se puede diferenciar bien y es todo una maraña hipointensa que está pegado a los músculos, y en las imágenes STIR obviamente se ve la alteración de señal. Entonces este cuadro crónico ya generó bandas fibróticas que ha pegado al nervio ciático a diferentes estructuras musculares y generando una neuritis de este pues. Este es un síndrome subglúteo por pinzamiento isquiofemoral crónico y bandas fibróticas. ¿Qué pasa con el pinzamiento isquiofemoral cuando ya es crónico? Le dije que había atrofia e infiltración grasa del músculo cuadrado femoral. Esto hace que los nervios se peguen más hacia estructuras óseas como el trocánter menor, y al movimiento de rotación externa, rotación interna, este trocánter va a ir golpeando y generando fricción al nervio ciático, generando producción de bandas fibróticas y inflamación. Por último, la patología de los isquiotibiales. Vean que la inserción de los isquiotibiales o el origen de los isquiotibiales es generalmente semitendinoso, uno solo, y un tendón conjunto semitendinoso, disculpen, semimembranoso solo, semitendinoso bicefemoral en conjunto. Una distancia que lo separa del nervio ciático y un cuadrado femoral es sano. Entonces, si hay un desgarro parcial o un desgarro completo de este origen, genera inflamación que puede, por contigüidad,
dar una neuritis del nervio ciático. Las fracturas por abulsión también pueden generar estos procesos inflamatorios, la apofisitis y la tendinopatía cálcica igual. Veamos este caso, vean acá el desgarro del semimembranoso, genera cambios inflamatorios a nivel del cuadrado femoral, y aquí está el nervio ciático adyacente. Paciente varón, 39 años, dolor glúteo e inguinal. Y cuando vemos el espacio isquiofemoral está bien, ¿no? No hay un pinzamiento isquiofemoral. Ese edema del músculo cuadrado femoral no es por pinzamiento isquiofemoral, es por irritación del desgarro que he detenido del semimembranoso. Y este mismo genera irritación en el nervio ciático que pasa adyacente. Este es otro caso. Mujer, 53 años, con dolor de cadera, con irradiación al miembro inferior de 1 año de evolución. Hace adretismo interdiario y tenemos un desgarro del origen de los isquiotibiales con una peritendinitis alrededor. Vamos acá la peritendinitis y genera pues por contigüidad y rotación del nervio ciático, que vean acá su recorrido, pasa adyacente a esos cambios inflamatorios. Esta es la mujer. Bueno, un cuadro muy similar, pero en este caso sí tenemos pinzamiento isquiofemoral, tenemos desgarro del semimembranoso, cambios inflamatorios por ambas patologías que genera inflamación en el nervio ciático. Ahora, no todo es síndrome de glúteo profundo. Son pacientes, mujeres de 50 años con lumbalgia, que acude por dolor glúteo izquierdo, irradiación a la pierna izquierda, y su médico pensó que era un síndrome de glúteo profundo. Han visto las resonancias, las repito. Pero el espacio subglúteo está libre, los espacios isquiofemorales, el nervio ciático en todo su recorrido, no tiene ninguna patología, tampoco músculo piramidal, todo se ve simétrico. Perdón. Retorna por una resonancia de columna y ahí en la resonancia de columna vemos pues una radiculopatía compresiva de L5 izquierda que explicaría la patología, los síntomas del paciente, ¿no? Entonces, hay que recordar, a pesar de todo lo que he mencionado, es que la patología que explica en el 90% de los casos la ciatalgia es problemas de la columna lumbosacra. Es otra mujer de 23 años con dolor glúteo que se irradia a miembro inferior y leve lumbalgia, pero su médico pensó que esto era un síndrome piramidal. Le hicimos la resonancia magnética, las imágenes STIR, T1 de pelvis, y todo está bien en el espacio subglúteo. Y en la imagen coronal que ustedes pueden ver nos llamó la atención esta imagen a nivel de L5. La ampliamos inmediatamente con unas secuencias T2 y vemos la discopatía que explica la compresión radicular de L5 y el dolor del paciente. Entonces, puntos a recordar de esta charla es que el dolor glúteo con o sin irradiación a pierna, para que sea síndrome de glúteo profundo, no tiene que ser explicado por patología de la columna lumbosacra. El diagnóstico es clínico y lo que hacemos nosotros es buscar las causantes del atrapamiento del nervio ciático. Y esto lo evaluamos y que por favor debemos todos incluir en un protocolo de cadera de resonancia por resonancia magnética es imágenes axiales de pelvis, tanto T1 como STIR. Y tenemos que evaluar el músculo piramidal, su simetría con el lado contralateral, ver si hay variantes anatómicas en el recorrido del nervio ciático, ver el espacio isquiofemoral y ver si hay pinzamiento del isquiofemoral, no solamente cómo está el músculo cuadrado femoral, es importante a ambos, evaluar el origen de los isquiotibiales y buscar bandos hipointensas en T1 que en mi experiencia las he visto ya por problemas crónicos de espinzamiento isquiofemoral y el origen de los isquiotibiales. El espacio complejo obturador interno geminopiramidal es difícil de comprobar y quedaría como fenómenos mecánicos, dinámicos, funcionales que no se demuestran pues, en una imagen estática de resonancia magnética. Muchas gracias a todos. Excelente, excelente, Marco. Muy bien. Invitamos a los saludos. Tenemos médicos, Marco, te cuento de la doctora, el doctor
Ecuador. Y bueno, muchos amigos peruanos también están muy interesados en estos temas que antes no podíamos diagnosticar y ahora con la tecnología y con el estudio y el constante aprendizaje estamos diagnosticando. Doctor Martín Tarazona, ¿está conectado para las preguntas? Benita, buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Te Doctor escuchamos, Odiondo, Martín. felicitaciones por la charla. Muy Gracias, didáctica la doctor. exposición. Una Qué consulta. bueno. ¿El protocolo de resonancia de cadera es el mismo que utilizas para el descarte de síndrome piramidal o utilizas algunas secuencias adicionales? No, a raíz de la revisión de la patología de síndrome piramidal, incluimos en nuestro protocolo las imágenes axiales T1 de pelvis. Eh, hay- Cuando nos piden puntualmente síndrome de glúteo profundo, síndrome piramidal o neuropatía ciática en la orden médica, a veces agregamos las imágenes STIR volumétricas en 3D para poder ver el recorrido del nervio ciático. Pero si ven ustedes, bueno, permítanme retroceder rápidamente nada más a mi imagen que les mostré del asintomático. Perdón, entonces ya avancé mucho. Perfecto, ahora sí. Ya lo tengo. Listo. Cuando hacemos las imágenes STIR 3D, simples, sin poner contraste, tenemos esta imagen, la del medio. Y con el brillo del nervio ciático y el nervio de los vasos sanguíneos por el STIR es muy difícil de evaluar. Hay que tener mucho conocimiento de anatomía para poder diferenciar qué es vaso, qué es nervio. Ampliamos con las imágenes de difusión, que es las que están al costado, y nos permiten evaluar sí, ahora sí el nervio ciático en su recorrido. Eso es lo que llamamos nosotros la neurografía, ¿no? Entonces, vamos a hacer neurografías en casos puntuales de pacientes dirigidos para síndrome piramidal, pero no es necesario. Como les he mostrado, las imágenes T1 axiales y las imágenes STIR son suficientes. Ahora, ¿cómo podemos hacer para evitar el artefacto o poder tener mejores imágenes STIR? Es colocar contraste. Así, colocamos contraste y tienen estas imágenes. Este volumétrico post-contraste, ya el contraste no permite que se visualicen los vasos sanguíneos y podemos tener solamente representación de nervios, si es que quieren hacer una neurografía de ese sentido. Eso hacemos, pero solamente cuando hay un pedido específico, ¿no? del tratante, si que quieren una demostración por neurografía. Como digo, basta que su protocolo de resonancia de cadera tenga axial T1, axial STIR, y con eso va a poder evaluar todo el espacio subglúteo y ver sobre todo las bandas fibróticas que están difíciles de demostrar si no es en una T1. Ok. Con respecto Excelente, excelente. al espacio, las medidas del espacio isquiofemoral, cuadrado femoral, usualmente ¿es unilateral, bilateral? ¿Cómo es tu experiencia al respecto? El pensamiento isquiofemoral es en el 70% bilateral. Un 30% de mi experiencia es unilateral y más o menos concuerda con la literatura. Es más frecuente que sea bilateral. Les puse las dos medidas porque muchas veces en un plano axial no pueden tener un buen plano del trocánter menor junto con el isquio. Y lo tienen mejor representado con los tendones isquiotibiales en su origen. Entonces, si lo tienes, puedes escoger. Hago espacio cuadrado femoral o hago espacio isquiofemoral. Pero tiene los dos valores, ¿no? 15 y 10. Ok. Y con respecto a los pacientes no adultos, ¿cómo? Porque lógicamente las medidas son mucho menores, ¿no? Ahí veríamos los hallazgos del edema muscular. Bueno, ¿Qué consideraciones tienes en eso? siempre cuando tenemos problemas de isquiofemoral, de pisamiento isquiofemoral, tiene que haber demostración
o sea inflamatoria o crónica del músculo cuadrado femoral. Porque acuérdense, como les mostré, que a veces, y me ha pasado en mi experiencia, el tecnólogo médico no toma con rotación interna y toma con rotación externa la cadera y le hace un pinzamiento por imagen a ese músculo. Y usted puede pensar que hay un pinzamiento, pero no hay demostración de inflamación del cuadrado femoral. Entonces, no puede haber un pinzamiento isquiofemoral que no afecte al cuadrado femoral. El cuadrado femoral pasa por el medio del isquion y del fémur. Entonces, es imposible que haya eso, ¿no? Entonces, ahí tiene que cuestionarse si fue bien tomada, si fue bien tomada la imagen. Y lo mismo pasaría en pacientes pediátricos, ¿no? No importando tanto la distancia, sino más bien que haya patología en el cuadrado femoral. Perfecto, Marco, muchas gracias. Excelente, excelentes preguntas. Solamente para salir algunas dudas, a veces le hacen al paciente resonancia, le hacen ecografía, no encuentran nada, pero la clínica es poderosa, ¿no? La clínica manda, ¿no? Y se han visto estudios de ultrasonografía dinámica, porque, bien lo ha dicho Marco, a la rotación interna, a los estiramientos, los pacientes que hacen mucho deporte, el nervio ciático también se desplaza, ¿no? Con el movimiento y puede sufrir pinzamientos y salen normal los estudios, ¿no? Y bueno, el aporte de la ecografía es el que ha desarrollado bastante, es el intervencionismo, que ahora con los transductores de alta resolución se está haciendo liberación de las bandas, ¿no? Que lo han dicho muy bien, por guía ecográfica, y también algunos hacen los test, porque a veces tiene justo una hernia, ¿no? L5S1, y también tienen justo la sospecha de ciatalgia, y bueno, hacen la infiltración con lidocaína y suero fisiológico, la hidrodisección del nervio, y el paciente queda sin síntomas y resulta que la hernia era mínima o no estaba afectando mucho, ¿no? Es importante también tomar esos métodos y bueno, excelente exposición, Marco, la tenemos grabada, la podemos compartir con tu autorización. Es un tema Claro. porque hay muchos pacientes que van dando vueltas por los consultorios y el protocolo de resonancia tiene que ser bien hecho, porque también hay resonancias que le ponen que no hay nada y no vieron el piriforme, no vieron los rotadores, ¿no? Y todo el trayecto, como lo ha explicado muy bien Marco, ¿no? Entonces hay que copiar lo bueno y me pienso que tiene un excelente protocolo en Resocentro también. No sé si Martín tienes alguna pregunta. No, interesante la exposición. Sí, excelente. El Marquito, doctor Quiroz también está mandando saludos, felicitaciones muchas y gracias, gracias. doctor Marco Oriundo. La doctora, la doctora Restrepo tiene una pregunta. El doctor Fernando Huerta dice, excelente. ¿Cuál es el alcance del ultrasonido? Justo lo acabamos de decir, doctorita, es más en lo que el aporte del ultrasonido es en el intervencionismo, y el ultrasonido, como dijimos, es operador dependiente, ¿no? No podemos, tiene una curva de aprendizaje un poco larga, pero cuando ya uno domina el método, ya puede ver muy bien el nervio ciático en todo su trayecto y de acuerdo a la experiencia también puede hacerle el seguimiento y realizar maniobras dinámicas. No sé si hay alguna otra pregunta, Martín, en el chat o estamos todos tranquilos. Recordarles, por favor, que el próximo mes, no vamos a tener webinar de AMPEME, tenemos el congreso del 8 al 10 de julio. Recuerden que la forma virtual, los invitamos a los amigos de otros países para que puedan participar de la forma virtual. Vamos a estar ya por 2 semanas libres las clases para que ustedes lo puedan acceder, puedan ver al doctor Marco Oriundo, al doctor Tarazona, al doctor Julio Rosales de Chile, el doctor Monres de Brasil, el doctor Everalo también de Brasil, y bueno, el doctor Rolón de Argentina y todos los médicos peruanos que también estamos participando, como el doctor Fernando Huerta, Yuri Dulanto, Iván Quiroz y Fernando Zárate. Bueno, y bueno, de los conocimientos de la patología musculoesquelética, y manda muchos saludos también al doctor Naula de Ecuador, que dice felicitaciones, ¿no? Y bueno, hay una última pregunta, Marco, dice, ¿cuál es la patología más frecuente en su experiencia del síndrome glúteo profundo? El pinzamiento isquiofemoral. Pensamiento isquiofemoral. Más frecuente que lo demás. Bueno, excelente. Muchas gracias. Martín, ¿tienes alguna pregunta más? No, solamente felicitar a Marco por la excelente exposición y ya nos veremos durante el congreso, ¿no? Muchas gracias, Marco. Sí, agradecemos a Excelente, todos muchas por su gracias a asistencia, ustedes. por darse tiempo, como siempre, a los auspiciadores, a Taichi, a Tesnasa, excelente, Camilo, gracias por tu disposición.
Y bueno, les dejamos para que descansen y podamos repasar las clases. Las vamos a ir subiendo al canal. No se olviden de revisar el canal de AMPEMA y están todas las clases grabadas. Y nos vemos en el Congreso. Que estén. Gracias, Martín. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, doctores, que estén muy bien. Gracias. Muchas Camilo. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias.